Buen día, Carlos Raúl, bienvenido. Hola, Carlos Muy Raúl. buenos días. ¿Cómo estás? Bueno, muy bien aquí en medio de todo. Bueno, sí, estamos todos. Carlos Raúl, queremos comenzar con una noticia que ha tenido impacto internacional, que bueno, estas restablecimientos desde el punto de vista diplomático de Cuba con los Estados Unidos. Vamos a arrancar por allí y vamos a tocar también las declaraciones de John Kerry, representante del gobierno de los Estados Unidos, bueno, que le envió un mensaje a los venezolanos. El discurso totalmente ha sido como que ha dado un giro. Venezuela, Estados Unidos, Venezuela. Carlos Raúl. Con lo de Cuba es evidente, después de tantas décadas, es bastante claro que la política norteamericana en Cuba no funcionó, por lo menos para fines de contribuir al restablecimiento de la democracia y de la libertad para los ciudadanos cubanos, ¿no? Y por el contrario, es decir, ha sido la experiencia de los embargos, no solamente en Cuba, sino en otros países, entre otros Irán, ha demostrado que más bien profundiza los problemas que pretende enfrentar. Entonces es lógico, visto en esa perspectiva, que Obama, que ya en estos últimos 2 años quiere reivindicar su imagen y su gestión, bueno, quiera dejar algún elemento de legado, pues, de herencia, que en este caso pues es el cambio de la estrategia hacia esos dos países con los que ha tenido relaciones extremadamente conflictivas. Bueno, pues muy bien, y Kerry también, y la política americana persigue, en lo que se refiere a Cuba, ver si es posible tranquilizar un poco la locura del gobierno venezolano. Venezuela luce en este momento como un factor de perturbación de los pasos que está dando Raúl Castro para normalizar las relaciones con los Estados Unidos. Es decir, el gobierno de Maduro luce fuera de contexto, es el único país latinoamericano que está fuera del contexto del cambio en las relaciones hemisféricas, y me imagino que los americanos están apostando también a que Raúl Castro tranquilice sus locos. ¿Que tranquilice a quién? Tranquilicen sus locos. ¿Y quiénes serían esos locos? Bueno, el gobierno venezolano. Ya. Pero fíjate, Carlos Raúl, tomando en cuenta toda esta situación, esta posición del secretario de Estado, John Kerry, y estos comentarios que ya ha tenido, fíjate, el presidente Nicolás Maduro ya está hablando en otro tono en relación a los Estados Unidos, tiene que ver con esas reuniones previas que hubo con Shannon y que estuvo también Diosdado Cabello y después que estuvo con Maduro. Lo que estoy diciendo es precisamente eso, que el cambio de la política americana en Cuba, es decir, es un cambio hemisférico, y en general prácticamente todos los países latinoamericanos están en el nuevo contexto de las relaciones con Estados Unidos, salvo Venezuela. Por eso decía que el único factor discordante que hay en este momento es Venezuela, y me imagino que uno de los objetivos del cambio de política hacia Cuba persigue también tranquilizar a estos factores de perturbación que hay en este momento en el gobierno venezolano para efectos hemisféricos. Y este acercamiento y este nuevo lenguaje que hay entre Estados Unidos y Venezuela, podría también congelar un poco lo que son estas sanciones a algunos funcionarios venezolanos que habían sido anunciadas y los que ya estaban anunciados en congelación de bienes, congelación de visas. Bueno, mira, yo la verdad que no tengo idea de que si el gobierno americano piensa echar para atrás la orden ejecutiva. Hasta ahora han dicho que no. Pero en todo caso, lo que persigue son objetivos estratégicos de mayor alcance, de mayor aliento, ¿no? Creo que más allá de esos 7 personajes, que todos son muy cuestionados, lo que está tratando Estados Unidos es de hacer que Venezuela salga de esta situación incomprensible en la que se mantiene en el plano tanto de la política interna como de la política internacional. Es decir, que este restablecimiento entre Cuba y Estados Unidos de esta parte diplomática
nos beneficia en cierto modo a Venezuela en cuanto a bajar un poco estas aguas, por lo que tú señalas que el presidente Raúl Castro incide en decisiones venezolanas? Bueno, por lo menos yo creo que ese es el fin que persiguen los americanos con eso, ¿no? Ya veremos cómo actúa el gobierno venezolano, porque la verdad es que independientemente de que el gobierno de Venezuela cambia a veces el lenguaje con los Estados Unidos, a veces lo baja, a veces lo sube, etcétera. El problema es que las decisiones de política interna que está tomando son extremadamente negativas y no contribuyen a mejorar en nada la situación. Desde tu punto de vista como sociólogo, vamos a entrar básicamente a nosotros, a Venezuela, pues. Estamos a la puerta de unas elecciones, ya empezaron unas cadenas por WhatsApp por todas partes que no va a haber elecciones porque hay unas por las inhabilitaciones. Yo quisiera tu posición al respecto. ¿Cómo ves tú esta situación en estos momentos, no? Porque hemos visto medidas que ha tomado el gobierno. De hecho, tomó una medida ayer que los alimentos tienen que ser vendidos o distribuidos en la red de la red pública Bicentenario, Pedeval, Mercal. ¿Cómo ves tú todo esto? Bueno, yo lo que creo es que la oposición tiene que apostarle al proceso electoral y que se desarrolle de la manera más normal y pacífica que sea posible. Esa es la apuesta de las fuerzas alternativas, no hay otra ninguna. Sí, y el gobierno seguramente está montando todo tipo de provocaciones con el propósito de hacer que las fuerzas democráticas se salgan del esquema, pero eso no lo va a lograr, porque las fuerzas democráticas están muy claras que la única vía posible es la vía electoral, no existe ninguna otra. La oposición no juega. Yo no he visto esas cosas de WhatsApp que tú dices, pero es que esos son los ayer comenzaron a circular del gobierno. Entonces, todo el que esté apuntando ahorita a perturbar el proceso electoral es porque o es el gobierno que lo está haciendo a través de su laboratorio, o son los laboratorios radicales de la pseudo-oposición que le hacen el juego por inconscientes y por irresponsables, ¿no? Pero la unidad tiene una estrategia que no va a variar pero ni un segundo. Y bueno, y que si quieren que inhabiliten a todos los candidatos, la oposición volverá a poner otros candidatos, y así hasta que a ver quién es el primero que se cansa. Porque con los candidatos que sea, la oposición va a ganar estas elecciones, porque la oposición va a jugar a que las elecciones se den en paz y en tranquilidad. Ahora, yo vi un programa el día domingo, el de Chemel, con el diputado Julio Borges, y uno de los planteamientos que le hacía, y te lo quiero llevar a ti también, que hablaba qué va a pasar después de la asamblea del día de las elecciones de la Asamblea Nacional, y hablaba de resultados cerrados. Me gustaría tu posición. ¿Tú también piensas que van a ser cerrados? ¿Qué información manejas tú? Y si esos resultados son cerrados, ¿qué pasaría en medio de estas polarizaciones en estos momentos? La verdad es que no sé si los resultados van a ser cerrados. Hasta ahora no pareciera que van a ser así. Por supuesto que es imposible adivinar lo que va a ocurrir en un momento dado, ¿no? Pero en todo caso, lo importante es que se produzca una nueva mayoría en la Asamblea Nacional, una mayoría democrática, por el que el gobierno tenga que negociar su gobernabilidad, que Maduro tenga que negociar su gobernabilidad. Es decir, no puede, el gobierno va a tener por primera vez un poder legislativo adelante, como en cualquier país democrático, sino como aquí donde el Congreso o la Asamblea Nacional es como una especie de ministerio enorme que hace lo que quiere el gobierno. Bueno, entonces para eso es con un poder legislativo al frente, un poder que va a cumplir con sus funciones constitucionales, bueno, el gobierno tendrá que discutir con el Parlamento la rectificación de la economía. Es decir, este grado de irresponsabilidad absoluta que el gobierno tiene, nos está permitiendo que el país se hunda sin recursos, sin productos de consumo, sin dólares, con una hiperinflación desatada, con una hiperdevaluación. Eso no puede terminar. Es decir, ese grado de abulia, de incapacidad que el gobierno está manifestando hacia un problema tan grave, eso tendrá que pararse con una Asamblea Nacional que le diga al gobierno: mire, señor, tome las medidas. Así como la señora Dilma Rousseff en Brasil está tomando las medidas económicas necesarias para rectificar la economía, usted también hágalo. Y tendrá, por supuesto, el apoyo de la Asamblea Nacional para eso.
Ahora, tú señalas que el gobierno tiene, en vista de un cambio a la Asamblea Nacional de Fuerzas, negociar su gobernabilidad. Eso pudiera estarse dando en estos momentos. Por eso es que, será por eso, no sé, que a veces Diosdado Cabello dice que se va a reunir con Edgar Zambrano y por allí Es más, el mismo Nicolás Maduro lo dijo, mi gran amigo Edgar Zambrano, que está aquí con nosotros, y señaló a uno que otro diputado de la bancada opositora y hasta los miraba con simpatía, cosa distinta hace algunos años atrás que bueno, ni siquiera los miraba. Esto se podría estar dando ya en la negociación de gobernabilidad previo a las parlamentarias. Carlos Raúl, ¿qué opinas tú? Si se está dando, yo no lo sé, pero en todo caso me encantaría que eso ocurriera, ¿no? Me encantaría que se restablecieran los vínculos, porque la política es diálogo, la política es negociación, la política son conversaciones. Lo otro es guerra y aquí nadie quiere guerra. Ahora ya para finalizar me gustaría tu punto sobre la tarjeta única, ¿no? Todavía no se ha determinado, el Consejo Nacional Electoral están en esa situación de que pudieran ir todas las tarjetas y falta voluntad popular, el pronunciamiento, que hay un sector interno que no quiere la tarjeta, quiere medirse y otro que quiere sumarse a esta tarjeta. Ese punto para finalizar y el punto de los candidatos a diputados de la Mesa de Unidad que fueron llevados de un estado a otro y que han tenido rechazo en muchos estados del país, incluyendo el Nueva Esparta. Ya para finalizar, ¿eso no le restaría? Eso ha ocurrido en muchos estados, porque realmente la negociación ha sido muy difícil. Los partidos son organismos nacionales y además son organismos centralizados, de alguna manera, aunque son federales al mismo tiempo. Bueno, sin duda eso produce algunos costos, pero es inevitable, es una negociación demasiado difícil, demasiado complicada, con demasiados bemoles, ¿no? Y de hecho, además, cada vez que se lograba un acuerdo, el gobierno introduce un elemento para descomponer el acuerdo que ya se ha logrado. En este sentido hay que tener tolerancia. Vemos, por ejemplo, que estaba lista ya la plancha y entonces introducen el elemento de la paridad femenina. Ya están listas las candidaturas y empiezan a inhabilitar candidatos. Es decir, el gobierno está jugando para sabotear las planchas de la oposición. Ahora, nosotros no podemos hacer el mismo juego. Nosotros sabemos que situaciones muy difíciles, hay cosas que no nos gustan y que sin embargo tenemos que aceptar. Es decir, lo importante es que tiene que estar lista la plataforma de candidatos para las elecciones parlamentarias que vienen, para poder obtener un triunfo electoral importante. Pero sobre el problema de la tarjeta única, bueno, la oposición ha votado con tarjeta única y ha votado con tarjetas de los partidos. Eso ha sido hasta ahora. Lo importante no es eso, desde mi punto de vista, porque yo voy a votar con lo que diga la unidad. Si la unidad va con tarjeta única, voto con tarjeta única. Si la unidad va con tarjeta de partido, voy con tarjeta de partido. El problema está en que los candidatos, que la unidad sea perfecta, es decir, que vaya tarjeta única o vaya tarjetas de partido, lo importante es que los candidatos sean unitarios, es decir, que todas las fuerzas lleven la misma lista de candidatos. Eso es lo que garantiza que todos los votos de los diversos partidos vayan a esas candidaturas que se conviertan en victoria. Pedro Pablo Alcántara, exdiputado de la Asamblea Nacional, estuvo aquí con nosotros, Carlos Raúl, y señaló que el próximo, el 26. El 26 de julio había unas elecciones primarias en 14 estados del país, aparte de la que se hizo en la Mesa de la Unidad Democrática. ¿Esto cómo vislumbraría? ¿Podría romper lo que sería lo que llamas la unidad perfecta para las parlamentarias dentro de la oposición? ¿O podría afectar los resultados de esos candidatos? No, la unidad es la unidad, es decir, la unidad es la mesa unitaria y los 30 miembros que la componen. Yo me imagino que habrá mucha gente que se lanzará también, como siempre ocurre en todos los procesos electorales, pero la unidad no tiene absolutamente nada que ver con esa... ¿Esto no le restaría votos a la tarjeta? O sea, no lo creo, porque la verdad es que las encuestas lo que están indicando es que hay una polarización entre el gobierno y la oposición. Cualquier tercera vía, porque desde hace tiempo se viene haciendo campañas sobre una supuesta tercera vía que iba a surgir. Bueno, esto que estamos viendo es ese plan que viene, bueno, por cierto, que en eso ha venido trabajando muy intensamente Felipe Mujica y el MAS, gente que está vinculada al gobierno, por cierto. También otros dirigentes viejos dirigentes del punto fijismo, es decir, ahí se ha creado una alianza, pero la verdad es que no le veo absolutamente ninguna posibilidad electoral. O sea, ¿tú no le ves posibilidad a la tercera vía en este proceso parlamentario?
No, para nada, en absoluto. Los candidatos que han migrado en la mesa de la unidad de otros estados que han producido rechazos en los electores, tú como sociólogo te estoy preguntando si no afectaría pues los resultados. No creo que eso va a tener ninguna repercusión, creo que la gente al final va a votar polarizada.